nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día 3 de julio del año 2024. Estamos en compañía de Maxi Pérez. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Andás bien? Sí, claro. Sí, bastante bien. Sí, con frío. Hoy parecería que no tanto. Ayer un lindo día en la tarde, después ya se complicó la cosa. Y Uruguay ahora contra Brasil, ¿viste? Yo que se puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que puede pasar cualquier cosa a nivel electoral también. Se está jugando un año electoral. Estamos en un año muy particular. Este es un año electoral, es un año para los uruguayos de emociones, de pensar más con los pies que con la cabeza, de tener la camiseta puesta, de volver entonces a insuflar de muchísima emoción el corazón con cada una de las camisetas políticas. Y es evidente que esto indica a los profesionales de la política, me refiero a nuestros gobernantes, a los integrantes de los distintos partidos políticos, a jugar sus estrategias. Entonces estamos en un momento del país que nos exige en esta actividad periodística ya adentrarnos en el análisis de las estrategias electorales. Porque el volumen de contenido ya sabemos cuál es. No hay un gran volumen de contenido. Esta campaña electoral va a versar sobre tres aspectos fundamentales para mí. El nivel de gestión política, la administración que se llevó a cabo en el país, corrupción, ha sido el común denominador, filtración de carpetas. ¿Se acuerdan de la causa que iba investigando la fiscal Gabriela Fossati sobre los pasaportes rusos falsos, sobre documentación falsa? Más de 10.000 pasaportes rusos falsos, con un recurrente gestor de esos pasaportes, que es un agente FSB, que es la actual agencia de inteligencia que se instala en el gobierno de Vladimir Putin, un ex KGB, Alexei Silvaev, que es el recurrente gestor ante una secretaría privada de José Mujica en el año 2013, es un ex agente KGB, ahora todos agentes FSB, que es la policía de inteligencia en este momento de Rusia. Eso colapsó, tiene que ver con un montón de aspectos ahí muy importantes que hacen a la sustancia de un delito organizado, de un crimen organizado, que queda colapsado. Se va a hablar de corrupción, en ese sentido se filtraron carpetas todo el tiempo con el caso Astesiano y el caso Astesiano, desde un operador político del Frente Amplio, como es Preve, y así otros operadores políticos. Luego sobrevino el caso Marcet, el caso también Gustavo Penadez, el desastroso trámite de formalización que hizo la fiscal Alicia Ghione. En términos entonces de corrupción, de administración del Estado y de economía se va a hablar en esta campaña electoral. No hay otro volumen económico, no se va a instalar un debate o no se va, digamos, a desarrollar un debate sobre contenidos profundos del país, sobre las reformas profundas que el Estado uruguayo requiere, al menos desde la perspectiva del Estado de Derecho, de lo que nuestra Constitución mandata, prescribe, consigna, desde lo que nuestra historia, inclusive legislativa, jurisprudencial, doctrinaria, social, también indica, sino que se ha instalado un Estado cultural marxista, social cultural marxista, en esos 15 años de Frente Amplio, contando con la connivencia de la oposición de aquel entonces, hoy en gran medida integrantes de este gobierno, fundamentalmente dentro del Partido Nacional y Partido Colorado.
Lo cierto es que entonces en esos temas no va a haber volumen político de debate. No vamos a tener un debate como se vio en Argentina, en el cual se confrontaron dos modelos de país. Ese debate sí planteó una coyuntura histórica determinada, planteó una encrucijada en una Argentina destrozada económica e institucionalmente, destrozada como Estado soberano, como Estado de Derecho, como institucionalmente Estado de Derecho, y una economía que como consecuencia de todo ello, bueno, lleva a un 60% de pobreza en Argentina con un 10% de indigentes. Emerge una figura en estos últimos años como el economista Javier Milei, junto a un grupo de personas que plantean por fuera del sistema político, bueno, un proyecto de país. Y un proyecto de país desde los principios liberales, desde el liberalismo. Es decir, una economía de apertura de mercados, una economía consolidada en la propiedad privada, la economía de oferta y demanda, el mercado liberado en gran medida, lo mayormente posible, un Estado chico, un Estado musculoso, efectivo y eficiente, que cumpla con lo que a ciencia cierta son las funciones esenciales, más esenciales del Estado, prioritarias del Estado, y no un Estado que sea empleador, propietario, emprendedor, Estado sanitario, educativo, con empresas y a su vez con funcionarios prebendarios, que simulan ser funcionarios, pero son en verdad cargos políticos camuflados y por miles y miles de personas, como pasó en Argentina y pasa en Uruguay. Pero en Argentina se dio esa confrontación de dos modelos. O seguimos con el populismo recetado por el Foro de San Pablo, etapas populistas que paulatinamente van carcomiendo el funcionamiento institucional, a la buena república, a los principios republicanos, al funcionamiento real de los tres poderes del Estado, a legislar Estado de Derecho, a legislar en consonancia con la Constitución de la República y sostener así un orden jurídico de garantías. Todo eso se deterioró en pos de un Estado ideológico que a su vez tiene un nuevo fenómeno en estos tiempos. La ideología colectivista, socialista, desde el marxismo instalado por el Foro de San Pablo, al cual responden todas las izquierdas de nuestros países, las izquierdas marxistas y en todas las variantes, porque ahí hay una especie de caldero o de olla en la que van componiendo distintos guisos ideológicos, sí, sí, guisos ideológicos, si vos querés, o ciertos pucheros ideológicos para alimentar la emoción de las nuevas generaciones a través de, bueno, una mezcla de recetas doctrinarias que aportaron, por supuesto, Marx en primer lugar, Marx y Engels, pero que aportaron como estrategias Vladimir Lenin, León Trotsky, Stalin, la línea de Khrushchev y también toda la escuela, digamos, de un marxismo más difuminado, desordenado, al que todo le sirve, todo lo involucra en una doctrina colectivista, socialista, como lo fue la escuela de Frankfurt. Y también la escuela inglesa de la New Left Review, también, mucho más crítica, más afinada en los conceptos, digamos, de las teorías económicas del Estado, de la macroeconomía y de la teoría cultural revolucionaria que planteaba Antonio Gramsci. Todo eso va a migrar a Estados Unidos y de ahí se irradia a toda América Latina y básicamente se concentra en ese foro de San Pablo que se va a fundar en 1990 entre Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva en vista de la caída estrepitosa, de la autoimplosión que se dio en la Unión Soviética como un régimen fallido, que cayó a su vez involucrando, implicando programas de exterminio desde Stalin en adelante que se llevó la vida
de más de 100 millones de compatriotas rusos para esos gobernantes. En América Latina todo eso viene de modo retardado en la historia. Prácticamente un siglo después se replica ese modelo fracasado, fallido, ese exitoso fracaso que diría Antonio Escotado, en ese brillante oxímoron, ¿sí? Esa expresión contradictoria, y se va a dar desde el Foro de San Pablo, concentrando ya con sus principios doctrinarios, digamos que la hegemonía de la acción doctrinaria, estratégica de las coaliciones de izquierda como un nuevo fenómeno. Requiere la revolución socialista comunista de ese proyecto Foro de San Pablo llamado Socialismo del siglo XXI, que se instala definitivamente entre los años 2004-2005 en Venezuela, y hoy por hoy ya tenemos a ojos vistas de qué se trata. Está claramente ahí demostrado en un gran campo histórico nuevamente el rotundo fracaso de ese modelo socialista concentrador de las riquezas hacia el poder ejecutivo, centralizador de la actividad económica hacia el poder ejecutivo, eso que teóricamente se le dice la estatización de los medios de producción, socialismo comunista, y a su vez mecanismo de confiscación de la propiedad privada, sea por la vía impositiva, por la vía de regulación tramitaria, es decir, regulación de trámites, regulación administrativa. Todo eso en su conjunto conspira contra un mercado abierto, productivo, que estimule la creatividad y la innovación. Eso que aborrece la doctrina del Foro de San Pablo, reeditando el socialismo leninista, stalinista, desde Cuba, Venezuela, hacia América Latina a partir del año 1991, afirmándose en el año 1995 en un gran foro o convención que se desarrolló acá en Montevideo, en Uruguay, cuando Líber Seregni recibe con los brazos abiertos y con muchos abrazos a quien era en aquel entonces la promisoria figura de la nueva gran revolución marxista, comunista en América Latina, como lo fue Chávez, cuyo mentor era uno de los popes de la escuela de Frankfurt, el doctor en filosofía, marxista-leninista clásico, cuyo nombre es Heinz Dietrich, también mentor de Nicolás Maduro. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Heinz Dietrich, escuela de Frankfurt, y toda la parafernalia de un proyecto progresista de marxismo cultural de perfil gramsciano instalado en California, Estados Unidos, se va a irradiar a América Latina. Eso representa el Frente Amplio. Eso es el Frente Amplio a través del tiempo, eso es el Frente Amplio hoy, eso es el Frente Amplio con Yamandu Orsi y Carolina Cose, eso es el PIT-CNT, en primer lugar, porque el PIT-CNT es nada más y nada menos que el instrumento armado políticamente muy eficiente y eficaz a la vez del Partido Comunista en el Uruguay. Por eso para mí siempre es PIT-CNT-FA, no FAPIT. FAPIT, creo que no se pronuncia mal, Maxi, es un actor de Hollywood, ¿no? Brad Pitt, decís, claro, Brad Pitt es un actor de Hollywood, seguro. Pues FAPIT, no sé qué quiere decir FAPIT. Es PIT-CNT-FA, es el PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores, Central Nacional de los Trabajadores. Ese plenario que inclusive fue implementado, instrumentado a través de aquel pergenio de Volentini con ciertos integrantes del Partido Comunista del Uruguay, ya en el año 1983, fines 83-84, en vista de que la dictadura dejaba su poder transitorio de tránsito para volver a la democracia. El Frente Amplio es eso, es el comunismo, es el Partido Comunista tras bambalinas, actuando permanentemente en todos estos campos. De esto, de este volumen, digamos, filosófico, político, de teoría de Estado, teoría económica, doctrinario, no se va a hablar. No vamos a tener este volumen de debate, porque del lado de la coalición de gobierno no hay una propuesta antagónica, confrontativa, en estos términos. Sí va a ocurrir un debate, van a ser confrontativos, van a tener un discurso de confrontación
como dije, en términos de corrupción, gestión de gobierno, entonces ahí buena o mala gestión y corrupción en la gestión. Frente Amplio tiene una innúmera cantidad de ejemplos de una sistemática corrupción, por lo tanto gestión, corrupción y tema económico y la economía. Los avances económicos del país bajo este gobierno, a pesar de la pandemia y de esa guerra que se empezó a dar ya en estos primeros pasos o etapas, quizá de una tercera guerra mundial, que de alguna manera ya está, como una guerra híbrida gris, la guerra económica, financiera, jurídico-financiera, tecnológica, tecnológico-militar, que puede derivar en una guerra territorial entre China y Estados Unidos, guerra iniciada por una invasión, por una actitud belicosa unilateral de Rusia hacia Ucrania, invadiendo a un país soberano y replicando la historia de Stalin, de Catalina la Grande y de Pedro I, mezclando la madre Rusia de los Romanov con la Rusia soviética. Eso es Vladimir Putin, un agente KGB, asesino, psicópata, con ya 101 disidentes muertos, asesinados por su régimen, trabajando acá en América Latina y conectado con China, con el Partido Comunista Chino, que es también un partido brutalmente inquisidor, totalitario, y que a su vez ha planteado un extensivo espionaje muy agresivo y muy sofisticado para con la tecnología, la innovación y la creatividad de los Estados Unidos. Por otra parte, el mundo yihadista islámico, alineado también a Rusia y a China, alineados al Foro de San Pablo, fuertemente alineados e instalados en Venezuela. Me refiero al régimen del Ayatollah de Irán, ya con aquel acuerdo que hizo Chávez con el otrora presidente de Irán, que es la casa madre del Partido de Dios, de un régimen teocrático totalitario con un régimen socioeconómico socialista. También diseminando grupos terroristas, agentes terroristas, espionaje, contraespionaje, lo mismo que los rusos y los chinos diseminados en América Latina. Eso representa el Frente Amplio. Se alinea a esos movimientos, a los movimientos yihadistas islámicos, en pos de un mítico Estado palestino, un Estado que no existe, en ese crisol de grupos terroristas, que invaden a otro Estado soberano, como lo es Israel, planteando el antijudaísmo, anti-Israel y pretendiendo eliminar de la faz de la tierra a ese Estado, a la población judía y posteriormente a toda la cristiandad de Occidente. Eso es el Frente Amplio. Eso representa el Frente Amplio. El mismo Frente Amplio que a través del PIT-CNT, brazo armado del Partido Comunista, lleva adelante este espantoso, aberrante atentado contra la Constitución, la propiedad privada, la estabilidad jurídica, como es el plebiscito contra las AFAPs y contra 1.600.000 ahorristas, tema que ya analizamos en varias oportunidades y en detalle, muy a fondo. Este volumen no creo que sea motivo de un debate, porque del lado de la coalición de gobierno no se confronta con un modelo político, institucional, con un modelo de Estado que sea antagónico al que hoy tenemos, que es la perpetuidad del Estado social marxista que se desarrolló en esos 15 años de Frente Amplio. Con este gobierno lo que sí tenemos son las garantías de la protección de la propiedad privada y las garantías de la protección de todos los derechos subjetivos, personales, que aún perduran en Uruguay, como por ejemplo esto que estamos haciendo acá, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Más allá de quedar agotados en el confín de una prensa independiente, de una actividad periodística independiente, que no va a estar en los grandes medios donde todo está pautado y libretado, hasta el interrogatorio, las fórmulas presidenciales, por ejemplo, donde ya está guionado, pautado y concertado ese interrogatorio a unos y a otros, y así va a estar pautado y organizado también el debate final como un formalismo al final de la campaña electoral que en sí misma va a discurrir en el debate, en la confrontación. Te repito, sin volumen político,
pero sí en la confrontación en términos de gestión, de administración del Estado, en términos de gestión, corrupción, corrupción y gestión, en esos términos. Y seguro que dentro de esa gestión, corrupción, va a estar la seguridad pública, el tema de la enseñanza y las actividades económicas que el país desarrolla. Con este gobierno tenemos las garantías de, te repito, la protección de la propiedad privada, de los emprendedores, y todos los candidatos en las internas de estos partidos de coalición tuvieron la narrativa de minimizar aún más el Estado, de achicar el Estado y de generar más estímulo a los emprendedores, a los inversores, conquistar capitales. En este gobierno se invirtió en infraestructura, cosa que no hizo el gobierno anterior. Se invirtió en caminería, en puentes, en fibra óptica, y tuvo que invertir incluso, bajo una sequía tremenda, enorme, histórica, en una, bueno, planta potabilizadora. Y hoy por hoy OCE está trancada en ese proyecto Neptuno que hace muchos años que no lo puede realizar, siendo el monopolio de los suministros del agua y de los servicios del agua, que es para instalar plantas potabilizadoras y fuentes complementarias de agua. Infraestructura que el Frente Amplio no aplicó. El Frente Amplio lo que hizo fue fundir empresas, fundió monopolios, fundió el monopolio de ANCAP. O sea, una empresa monopólica de Estado que tiene el monopolio de los combustibles se funde. El reino del disparate. Diría un amigo mío con el rostro del sticker de Cacho de la Cruz, hay que fundir un monopolio del combustible. Y lo funden porque roban. Y fundieron Pluna. Y fundieron los casinos. Y desfinanciaron empresas subsidiarias de ANCAP. Y gastaron 223 millones de dólares en aire, que lo gastaron, se lo llevaron. Pero a su vez se instaló un modelo de Estado que no nos protege en términos de justicia, porque es un modelo fiscalista instalado por el Frente Amplio al mejor estilo soviético, con abogados o policías del Estado, que son los fiscales, que actúan de fiscales, de investigadores, de policías y de jueces a la vez. Por lo tanto, toda auditoría que tenga elementos suficientes como elementos probatorios que indiquen que hay delito, quedan archivados por los fiscales. Eso fue lo que pasó. Por lo tanto, ninguna auditoría de todo esto que acabo de decir y mucho más ha prosperado porque los camaradas comunistas y tupamaros dentro del régimen de fiscalía creado por los popes del neoconstitucionalismo, es decir, las teorías marxistas de la construcción institucional del Estado, como el doctor Jorge Díaz, el doctor Diego Camaño, como Miguel Ángel Toma, como Gonzalo Fernández, como Faropa, como tantos, todos integrantes de los grupos asesores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo de izquierda también, creado, mentado por esa CELAC creada por el Foro de San Pablo. Todo eso que representa el Frente Amplio no se va a debatir, porque no hay en esta coalición de gobierno una voluntad de desmantelamiento del Estado ideológico marxista, en donde las papas queman, y sí hay voluntad de mejorar aspectos económicos, macroeconómicos, financieros, tributarios, estímulo de capitales, y mantener las aguas quietas, calmas, en este modelo progresista que se desarrolló en el periodo del Frente Amplio. En ese sentido, la fórmula Delgado-Ripoll, en lo confrontativo en materia de gestión, en lo confrontativo en materia de corrupción, en lo confrontativo mediáticamente, es adecuada, es estratégica. Y entonces ahí hay voces encontradas y hay alarma o alarmistas en cuanto a la elección que emprende unilateralmente Delgado respecto a Ripoll, y creo yo que era la fórmula decantada. No olvidemos que en democracia, los profesionales de la democracia, los políticos, la casta profesional, lo que está calculando todo el tiempo y haciendo negocios todo el tiempo es sobre la base del marketing y las estrategias del capital político que ellos tienen, que es el voto, el caudal electoral, el capital electoral. Y en materia de capital electoral,
el sector de Delgado, por la información que tengo y lo que voy estudiando, ya tenía barajada esta carta, ya la tenía bajo la manga, ya tenían de alguna manera resuelto que si se daba el escenario de una catastrófica votación de Laura Raffo, que podía ser la otra fórmula, que había una expectativa de que votara mejor en la interna, si votaba por debajo del 20%, no era muy bueno que fueran fórmula, porque ya es un indicador. Estas internas son, digamos, algo así como elecciones anticipadas. Ya son el indicador, ya muestran la estadística de cómo van a ser las elecciones a nivel nacional para octubre. Entonces, menos del 20% no correspondía. Votó un 20% y se decidió por Valeria Ripoll. Pero a su vez, por la información que tengo, las consultoras profesionales que desarrollan estos trabajos estadísticos le brindan insumos estadísticos a los partidos políticos. Siempre se hizo. Y es legítimo que lo hagan, es lícito, y están contratadas por los partidos políticos, así como tienen contratos exclusivos con los grandes medios de prensa, con los canales que pautan las publicidades más grandes, todas las publicidades de las empresas del Estado y las grandes empresas que pautan en esos 4 grandes canales que tenemos de siempre, que son los que monopolizan la opinión pública a través de todo su streaming. Además, tienen su streaming, sus redes por internet, todas sus redes digitales, tienen sus radios, son grupos económicos, básicamente tienen un nombre propio, son grupos económicos hoy por hoy de perfil también marxista, muchos de ellos integrantes del Partido Comunista, el grupo Los Magnolios, son los dueños de todos esos medios y está todo pautado en publicidad, en preguntas, en cuestionarios, en los tiempos en los cuales van a participar cada una de esas fórmulas, todo está libretado, nada está dado al azar. No hay un juego aleatorio de debate, siquiera en las preguntas que se les van a hacer. Y en esa escenografía muy formalizada y muy seria que se presentan los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, lo que calculan es el capital electoral. Y en ese sentido, con los insumos que tenía el Partido Nacional, sabían que con Ripoll, la fórmula Delgado-Ripoll subía 5 a 6 puntos, 5 a 6% más de intención de voto. No es pavada. En términos de capital electoral, de caudal electoral, de negocio electoral, es mucho más exitosa la fórmula Delgado-Ripoll que la fórmula Delgado-Laura Raffo. ¿Qué dice Laura Raffo al respecto? Y lo mismo que dice el maestro analicero de este programa de análisis político, igual que el maestro quesero de esa publicidad, y para mí está perfecto. Claro, ¿qué va a decir Laura Raffo? Está perfecto. Apoya, dice que está totalmente de acuerdo, que se siente muy unida al partido, que se siente muy cobijada, más unida que nunca, y que su experiencia política recién empezó. Todos, en definitiva, se van a alinear, es decir, la espuma de la cerveza ya bajó, decantó, quedó ese líquido calmo que otorga cierta calidez en estos fríos de invierno, y todos se van a alinear porque necesariamente tienen que acomodar el cuerpo a sus chacritas de poder. En ese sentido, la fórmula Delgado-Ripoll es la más estratégica, es la que va a puntuar más porque es la que va a cooptar más voto, va a traer más voto desde la prédica del centro. Por eso digo, descarten el volumen político de un debate más profundo del Estado. Se va a debatir corrupción, administración del Estado o gestión, y dentro de todo ello, seguridad pública, emprendimientos, la enseñanza, por ejemplo, las mejoras respecto a esta transformación de la enseñanza, y así entonces hay una figura mediática con mucha experiencia sindical que proviene del riñón del Partido Comunista, como es Valeria Ripoll, que proviene de esa formación, entonces tiene todo el entrenamiento dialéctico de la confrontación, es versátil, es locuaz, es muy segura en lo que dice y tiene una narrativa pro libertad, pro libertades. Habla de la libertad de la ciudadanía uruguaya, de los ciudadanos, de las libertades políticas, y dice que con el Frente Amplio eso no existe, no está, que son patoteros, totalitarios, prepotentes, corruptos, y tiene datos muy ciertos y muy por dentro de eso, y va a tener un mundo de anécdotas que van a ilustrar lo que ella va a confrontar desde el punto de vista ya más conceptual en materia de
gestión del Estado y, digamos, panorama político para el país. Por lo tanto, Valeria Ripoll va a ser una figura preponderante en estas lides confrontativas y de debate que ya empezaron, porque el debate no va a ser frente a frente en un escenario arquetípico. Ese es el debate formal que se va a dar al final de la carrera electoral. El debate va a estar todos los días en las redes por internet, en las redes sociales y en los medios de prensa, a los cuales van a ir cada vez más, con mucha frecuencia. Y ya estamos viendo que la fórmula Valeria Ripoll es una fórmula que asumió la concentración mediática. Ya están los focos e inclusive perjudicó notoriamente la fórmula Orsi-Cose. Nadie está hablando de Yamandu Orsi y Carolina Cose. Todos para bien o para mal, asombrados, escandalizados o no, o evaluando esto que yo estoy evaluando desde el punto de vista estratégico, todos estamos hablando de Delgado y Valeria Ripoll. Evidentemente fue una jugada de ajedrez muy estratégica de parte del sector que representa a Álvaro Delgado, que es el sector del presidente de la República. Podemos significarlo como la lista oficialista mayormente votada dentro del Partido Nacional y despegada, muy, digamos, votada dentro de las listas del Partido Nacional. Por lo tanto, también en la lógica democrática, que es la lógica de las mayorías, quien tiene una gran diferencia respecto al resto, como es el caso de Delgado, tracciona al resto con sus decisiones. Va traccionando al resto porque es el que tiene mucho capital, es el potentado, como en términos económicos, el que tiene mucho dinero decide las cosas en el barrio o en la comunidad o a nivel inclusive político, social, institucional. Imagínate el ejemplo que quieras, que tiene mucho dinero. Si habla de una persona de muchísimo dinero, de muchas propiedades y patrimonio, va a tomar decisiones. Bueno, lo mismo pasa con el que tiene mucho dinero electoral, que tiene mucho capital de votos, que superó lo que decían las encuestas. Le daban un 65% a Delgado respecto a un 21% de Laura Raffo. Laura Raffo quedó con un 20% y Delgado, si no recuerdo mal, creo que estuvo en un 70 y pico largo por ciento. Es un disparate el capital electoral que tiene respecto a quien le sigue, que va a tener que acomodar el cuerpo a lo que traccione, es decir, a lo que define y traccione el más votado. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi, y vamos a una segunda parte de este análisis que yo ya había compuesto, que había armado, que está grabada, pero que es totalmente original, es para el día de hoy, y creo que está en consonancia con esto que acabamos de decir. Mañana vamos a continuar con esto y a leer todo un texto de Lara, que es muy interesante respecto a este mismo, digamos, contexto, a este mismo enfoque de estrategias electorales. Si te parece, vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano. Para tus mayores, todo el cariño y la dedicación que merecen está en un residencial Acompaña. La atención profesional de un equipo estable y una permanente supervisión técnica le da tranquilidad a la familia y a ellos contención de calidad, confort y alegría de vida. Entérate en acompaña.uy o llama ahora al 2622-4549. Residenciales Acompaña, el mejor lugar para vivir como en casa. En Cademil Cerámicas, liquidación de amoblamientos de cocina Rudnick de Brasil y Nuria de España con puertas de roble. Consulta en nuestro Instagram, cademil.cerámicas, por WhatsApp al 095-88-4244 o visitanos en nuestro outlet de Uruguayana y Capurro.